Nosotros en México, de alguna manera, nos caracterizamos por un montón de cosas. La cuestión precisamente en que somos un pueblo que nos apoyamos los unos a los otros, está esta impronta dentro del general, del colectivo, pues también tenemos el tema de que la familia resulta un pilar, un fundamento bastante importante en nuestro quehacer y nuestra cotidianidad. Es a partir de esta familia que nosotros tenemos una serie de roles, una serie de aspectos, los cuales nos van a ir definiendo a partir de los diferentes roles que vamos ejecutando. El rol de padre, el rol de madre, de los hijos, los abuelos, los tíos. Pero cuando nosotros estructuramos precisamente esa visión desde lo mexicano o lo latinoamericano en general, es que hablamos de una familia unida, de una familia precisamente que se va conglomerando en el pasar de las generaciones para hacer un tumulto cada vez mucho más complejo, desarrollado y extenso de miembros como tal. Sin embargo, aunque esto suene y que de alguna manera se vive también en sus beneficios, en su disfrute, en sus diferentes multiplicidades, facetas y circunstancias, pues también vemos algunos aspectos que nos hacen falta mucho trabajar y entender en el respecto de cómo nos vamos desarrollando, y esto lo vamos a centrar, para que no suene tan general, en el sentido de los hijos, sobre todo cuando los hijos se tienen que ir de casa, generan un proyecto de vida, y cómo de alguna manera papá, mamá o aquellos que estuvieron involucrados en la crianza de estos hijos, de alguna manera pueden tener algunas resistencias, duelos, algunas circunstancias en donde no estarán de acuerdo, algunas veces estarán obstaculizando o, en el mejor de los casos, impulsando, desarrollando y apoyando el crecimiento y desarrollo del proyecto de vida de sus hijos. Te habla Omir Cázares, y justo el día de hoy vamos a hablar del tema de cómo, cuándo y por qué es importante soltar a nuestros hijos. Uno de los elementos que hablamos de este preámbulo que refería de la familia mexicana es que de alguna manera viene de un contexto histórico bastante específico y sobre todo bastante entendible. Y es que justamente las familias numerosas, las dinámicas que precisamente se tenían a partir de este conglomerado de miembros dentro de la familia y que se generaran a partir precisamente de la interacción constante y el apoyo constante, es que justamente había que dar solvencia a una gran serie de vicisitudes, una serie de situaciones, problemáticas y circunstancias que de alguna manera pues mantenían a flote a la familia. Por un lado, papá en ese sentido proveía a lo que vendría siendo el ambiente familiar. Por otro lado, mamá en la tradición se enfocaba en los hijos. Por otro lado, los hijos, que eran numerosos, los más grandes ayudaban a la proveeduría justamente del hogar, mientras que los más chicos eran cuidados precisamente ya por otros hermanos, inclusive por mamá, claro está, pero que en todo este conglomerado de circunstancias y sobre todo de personas, pues todos tenían una función y un rol específico. Sin embargo, si vemos de manera nítida, de manera contundente y sobre todo actual, pues los tiempos han cambiado. Ya una persona o un miembro de la familia, en este caso uno de los adultos, que solamente trabaje como tal, pues de alguna manera se le recarga mucho la responsabilidad en ese sentido, económicamente hablando, por lo que los miembros activos, adultos, tienen que de alguna manera salir a desarrollar todo este sostén de la familia. Es decir, ya no se pueden quedar papá y ya no se pueden quedar mamá en ese sentido todo el tiempo o de tiempo completo. En este punto empezamos a entender de esta realidad y también de los diferentes estudios que se han realizado, que es importante que los hijos empiecen y comiencen a experimentar lo que viene siendo la independencia. Claro, en cada una de las edades y etapas de su vida, empezar a desarrollar, empezar a generar aquello que pueden realizar. Desde recoger la basura de la sala, por ejemplo, lavar los trastes, depositar la ropa sucia en el cesto, en fin, actividades muy específicas que conforme va pasando el tiempo y los años van generando el que crezcan los hijos, pues estas responsabilidades se van complejizando cada vez más, desde la preparación de alimentos, el lavado de su propia ropa, la administración precisamente de cierto recurso que les podemos estar dando, en fin. Esto nos marca precisamente que ya pasamos de esta tradición en donde mamá, sobre todo mamá,
tenía la responsabilidad de llevar a cabo cada una de estas funciones hacia con los hijos de manera constante y perpetua, sobre todo porque los hijos venían y venían, iban y venían, 10 hijos, 11 hijos, 13 hijos, etcétera, pues nunca se dejaba de ser mamá, nunca se dejaba de criar a los hijos. En ese sentido, en la actualidad, ahora que 3 hijos, 4 hijos es lo más que se puede tener en lo cotidiano de familia como tal o de descendencia, pues vemos precisamente que papá y mamá ya se ven en la actualidad de que tarde o temprano los hijos van a hacer su proyecto de vida, de que se van a ir de casa y que esto implica precisamente el que tarde o temprano tenemos que soltarlos. Caso contrario, vemos desafortunadamente en algunas familias en donde los padres, sobre todo y específicamente la madre, también lo vemos en el caso de los papás, pero lo vemos más evidente con la mamá, se involucra demasiado todavía en la crianza de los hijos, se involucra precisamente en problemáticas de la pareja, con el hijo, con la hija, de alguna manera se vuelve esta persona que se inmiscuye precisamente en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque la premisa de que mis hijos son mis hijos y que de alguna manera yo me debo a ellos, se lleva hasta las últimas consecuencias en donde no se entiende que de alguna manera ya los hijos tienen que partir de un momento a su vida de manera independiente y que el trabajo de mamá, sobre todo en el tema de la crianza o de papá, en dado caso de que se haya involucrado, ha terminado en el sentido de ser una crianza activa, sino que se convierten precisamente en papás guía que en algunos momentos, circunstancias y complicaciones de la vida de los hijos adultos pueden fungir precisamente a través de su experiencia, de su opinión, de alguna ocasión un apoyo económico y que de alguna manera eso de alguna forma se vuelve dentro de las dinámicas de apoyo, pero ya no dentro de una crianza activa en ese punto. Soltar a los hijos es difícil, es complejo, sobre todo porque vamos en contra de lo que se nos enseñó, que es precisamente que nuestros hijos son nuestros. Nada más falso que ese sentido, porque los hijos, no hay más frase que mejor ejemplifique esto, son prestados. Nosotros los criamos, nosotros los vamos adecuando y los vamos educando para que vayan siendo personas que se desarrollen de manera independiente. Y que en ese tenor precisamente nosotros hay que entender que nuestro alejamiento como padres en algún momento de las vidas, bueno, de la vida y de las diferentes etapas de nuestro hijo, va a ser necesario y va a ser importante y va a abonar a su crecimiento. En ese sentido, hay veces que es importante renunciar a que nuestros hijos no nos necesitan tanto, a que ellos tienen que resolver sus propias circunstancias y que necesitan y tienen el derecho de cometer sus propios errores como cometer sus propios aciertos, siendo nosotros meramente consejeros si es que ellos no lo requieren y no lo solicitan. Bajo este entendido es importante llegar a poco soltar a nuestros hijos, porque si nosotros nos volvemos demasiado presentes en su vida, jamás van a crecer, jamás van a desarrollarse y a independizarse y a generar un criterio propio para tomar sus propias decisiones, desarrollar la resiliencia en caso de que puedan equivocarse en algún momento, que puedan ser adultos sumamente responsables de su vida, de sus decisiones, de su acontecer. Es por eso que el soltar a nuestros hijos permite que crezcan más y que nosotros entendamos que eso es parte natural de la vida, porque los pájaros precisamente en un nido tarde o temprano tienen que salir del nido y tienen que volar. Y es importante que esto lo observemos desde lo sano, desde lo natural. No por eso no lo vamos a padecer como padres. Claro que vamos a transitar por un duelo en este sentido, pero entender que es parte de la vida y que de alguna manera eso nos asoma a acercarnos y preguntarnos a nosotros, ahora cómo yo me voy a hacer cargo de mi vida, ahora que mi misión ha sido cumplida con mis hijos, que eventualmente me van a visitar, que eventualmente voy a apoyarlos, pero ¿qué es eso? Una eventualidad, no una constante, no una situación que está constantemente sucediendo en la vida. Y si es así, es en ese sentido que hay que ayudar y apoyar a que nuestros hijos crezcan, se independicen, que soliciten ayuda cuando la requieran, pero que sean adultos suficientes y nosotros adultos que habremos cumplido con nuestro cometido. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook,
YouTube, TikTok, ahora en Spotify, y que nos hagas comentarios, compartas con personas que consideres que esta información y este material le puede ser de mucha ayuda y que pues nos sigas visualizando en próximas ocasiones. Estuvo contigo Umir Cázares, te saludo a la próxima.